Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, con el perdón de ustedes, no quería decirlos, pero soy muy chismoso. Vamos a ver, dijo el ciego. Hay mucha información al respecto de lo que está sucediendo en el sector eléctrico de este país. Y sobre todo es relacionado con los intermediarios. Oirán, mis queridos chochólogos, hoy vamos a tener un programa interesante. Hay muchas cosas que explicar, mis queridos chochólogos, sobre la crisis inducida, oigan bien, inducida en el sector eléctrico. Ya no solo son las mentiras del gobierno, diciendo vamos a generar más de 1000 megavatios de energía, sino el propio conflicto de interés en su máxima expresión, mis cholos. Paréntesis, harán sus contribuciones a través de la cuenta financiera que aparece en la parte inferior de la pantalla. Dejarán sus likes. Son más de 1300 personas conectadas. Apoyémosle, colaborémosle. Ahora se inventaron que el problema es el techo de la generación de energía eléctrica, que dice que es una supuesta camisa de fuerza, que dice que no le permite al sector privado hacer el trabajo que prometió Daniel Novita, que dice que hay un límite de la inversión privada. Dice que, mijines, por Dios, ya estamos grandes, ya estamos adultos, ya nos hemos desarrollado. Algunos ya tienen hasta barbita, unos no tienen, son lampiños. Pero ya tienes, pues, papito, mamita, ya estás. Ya es el momento cúspide del desarrollo humano. No coman cuento. Mejor escuchen al señor que propuso la normativa que ahora quiere reformar una vez más. Y nos vuelve a mentir de manera descarada. Ponte pilas, porque fluye. Buenas noches. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos. Ceder ante el mal, jamás. Luchar incansablemente, siempre. ¡Que viva el Ecuador! Que viva el Ecuador. Que viva el Ecuador. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le creemos o no le creemos? Bueno, resulta que el nuevo proyecto de ley urgente en materia económica que el presidente Daniel Novita entregó a la Asamblea Nacional propone aumentar hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía de los proyectos de iniciativa del sector privado. Que ahí hay una barbaridad increíble. Entonces uno inmediatamente tiene que reírse de este ciudadano de pocas luces, porque lo que quiere es reformar las normas que el man mismo envió meses atrás, sin decirnos que su norma valió 1 trillón de hectáreas de lo que tú ya sabes. De eso mismo que valió tu ex, de eso mismo que valió Barcelona. No quería decirlo, pero te puse ahí el pase de año para que tú hagas el gol de la muerte. Liga también. Exacto, también, de eso mismo que valió la Liga en la Copa Sudamericana, de eso mismo que han valido muchos equipos ecuatorianos de fútbol que a la final son mucho aire, poco helio. Muy bien. Entonces hay que reírse de este país. ¿Saben por qué? Porque después viene a proponer una reforma a su propia ley. Miremos. El tuit del propio presidente, póngalo en pantalla, mi querido DJ J.
mandó un hilo ahí medio patojo, pero dijo algo que a mí realmente me espeluzna, porque no tiene sangre en la cara el señor. Dice, en enero presentamos la ley de competitividad energética y la asamblea no vio mejor opción, o sea, le tira el muerto a la asamblea, que ponerle un techo de 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado. Si necesitan que les recordemos quiénes pusieron este techo, con mucho gusto los ayudamos. Hoy volvemos a insistir y hemos enviado un proyecto de ley económico urgente que permita pasar de los 10 megavatios en los que nos estancaron a 100 megavatios. Falso, viejo, falso. O sea, si no hubiese salido el proyecto Car Power Shift. Si no hubiese salido ningún otro proyecto. El Plan Maestro de Electricidad, mijo, fue reformado en el año 2020 y contempla 28 proyectos de iniciativa privada pública. ¿Ya? Porque la administración, sí, la tiene exclusivamente el Estado ecuatoriano, pero la generación no la tiene el Estado ecuatoriano, la distribución no la tiene el Estado ecuatoriano. ¿Cuándo ustedes han escuchado que el Estado tiene monopolio del sector eléctrico? Cuando deconstruye, por ejemplo, por ahí salió la Anita Galarza, que estaba más perdida que Camarón en Yaguaslocro, que Chancho en Pecera, a decir es que hay que cambiar de reformar y poner monopolio del Estado. No sabía de qué hablaba la señora, no leyó ni la Constitución, ni la LOSPE, y mucho menos el Plan Maestro de Electricidad. Por ahí también salió otro desubicado a decir que el problema es el monopolio del Estado en el sector eléctrico. Y claro, como arman relatos, hay unos que terminan creyendo en eso y hay otros que son débiles de mente y se comen el cuento, así como se comieron el cuento de su ex, y terminan siendo estafados. Este es uno de esos casos. Una estafa a la vista. Lo que no te dice Daniel Novita es el encadenamiento dentro del giro de negocio de la generación de energía eléctrica. Eso no te dice. Unos han de salir por ahí a decir, ¿a qué se refiere este? Me está hablando medio en gringo, medio en chino. Fácil, mijo. Pon atención. Que dentro de la generación existen proveedores de repuestos, proveedores de motores, proveedores de circuitos de transmisión, proveedores de todo, ¿ya? Y proveedor sobre todo de un sector al que nunca se ha mencionado en este proceso. Anoten, papel y lápiz, señoras y señores, el poderoso sector importador de combustibles, al que históricamente no le ha convenido que el Ecuador tenga soberanía energética. Si está bien, no ha convenido, lo dije como la centeno resolvida. No harán pasar momentos amargos, vean, por favor. Convenido nomás, viejo, no pasa nada, convenido. Ya, está bien. Entonces, volviendo al tema. Miren la conformación de la energía eléctrica que genera el país. Lo llamativo es que nosotros dependemos de 11 tipos. Escucharán bien, no es que la energía hidráulica, nomás eso es porque dependemos de los ríos de Cosea. Escucharás bien, vos despistado, perdido, perdida. Escucharán. El Ecuador depende de 11 tipos o fuentes de energía para la actividad productiva en el Ecuador, en este país. Adivinen qué sector, por ejemplo, creció en un 14% en la gestión de Daniel Novita. El sector del fuel oil, que es un combustible que se usa para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. Esto es extremadamente interesante, ¿saben por qué? Porque ahí a uno le tiene que saltar inmediatamente la ficha y decir, ¡ah, caramba! No ha sido pues verdad que dependemos solo de los ríos, solo de las represas, solo de la lluvia. No ha sido verdad. No ha sido, mijo, no ha sido.
11 tipos de energía o fuentes de energía. Y dentro de esos 11 tipos de fuentes de energía, hay varios que yo creo que llaman la atención. O sea, llaman la atención como, por ejemplo, está el diésel y el full oil. Y ves el crecimiento de estos tipos de energía y su aporte a la matriz energética de este país y dices, caramba. Del full oil, de este combustible también sale el asfalto cuando ingresa a un proceso de destilación. Escucharán porque esto es extremadamente interesante. Se va a conectar con la próxima entrega, pero escucharán lo que les estoy diciendo. Y sale de este proceso de destilación el asfalto. Piensen ustedes en quiénes son los proveedores de asfalto en el país. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Para procesar este planteamiento que acabo de hacer, mis queridos chochólogos, solo centrémonos en el caso de la empresa turca autodenominada Car Power Ship Asia Company Pte Ltd, que muy gentilmente, contrato que muy gentilmente me lo facilitó el legislador Lenín Barreto. Póngalo en pantalla. Ahí tiene, ahí tiene. Ustedes se tienen que preguntar cuál es la característica principal de las barcazas. O sea, cómo funciona, qué es lo que tiene. O sea, vos le coges, ¿no? Le levantas hacia la barcaza y dices, ve, sí, ha sabido funcionar la combustión, ve, sí, acelera, frena, embraga, ya. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Me comprendes? Ya. Las barcazas son como autos que funcionan a combustión. Sin esa gasolina, sin esa gasofa, sin esa alegría, no pueden circular, pues. No pueden funcionar, no encienden los motores, no empiezan a generar la energía eléctrica que el país requiere. Aquí comparemos dos cosas. Dos cosas muy interesantes de las barcazas. Una cosa que está incluida en el contrato de Car Power Ship y otra que está considerada en la oferta y el compromiso que firmó la barcaza Car Power Ship con el Estado ecuatoriano, específicamente con CELEGP. Póngale en pantalla, mi querido DJ-J. Verán, esto es bello porque a mí esto me encanta perseguir los vínculos, las asociaciones, los tras bastidores, lo que quieren esconder, la manera ingeniosa con la que pretenden vernos las huevas, disculpen la expresión, pero es justa y necesaria porque el Ecuador está sometido a las tinieblas en este preciso momento, perdiendo 79 millones de dólares al día, ¿ya? Y nadie hace nada. Ahora, ¿qué pasa en ese documento que ustedes tienen en su pantalla, mis queridos chochólogos, para la gente que nos sigue en el streaming de Ecuador en directo? En el contrato, en la cláusula I, el contrato firmado entre el Estado ecuatoriano y Car Power Ship dice, literal I, el combustible será proporcionado por Petroecuador EP, CELEG EP, a partir de transferencia de custodia del combustible entregado en el terminal que disponga Petroecuador. Será responsabilidad de la contratista su transporte, almacenamiento y seguros necesarios. Entonces tú dices, caramba, Petroecuador va a entregar el combustible a la empresa turca. ¡Wow! ¿Y esto estará incluido en el contrato? Sí está incluido en el contrato. La cláusula, no la muyapa, no la plata. ¿Lo ven? En lo personal, esta parte me parece muy interesante, ¿no? Porque en ese literal I ya deja con absoluta claridad que el contrato que le entregan a la empresa turca, dentro de ese contrato, la responsabilidad de Petroecuador de proveer el combustible, justamente el full oil, y en algunos casos muy puntuales, el diésel. Pero en el numeral 13.43 del mismo contrato firmado entre Electroguayas, CELEGP y la barcaza turca se dice lo siguiente. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J.
En el mismo contrato se dice que la contratista no se cargará, a la contratista no se le cargarán los valores por concepto de adquisición o provisión de combustible que entregará Petroecuador para la generación de energía eléctrica de la barcaza turca. Dicho en criollo, dicho en molaco, nos están viendo las huevas. Tú lo sabes, yo lo sé, él lo sabe, ellos lo saben. ¿Sí? Es un costo que no está incluido en el contrato. Y que ese costo seguramente lo va a asumir Petroecuador y el Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué trajo la barcaza? Los motores nomás. Los motores nomás. Dicho en morocho, mis queridos chochólogos, cada uno mata a su chancho. Yo mato mi chancho con la generación de energía eléctrica y ustedes matan su chancho con la transportación del full oil o diésel. Entonces la pregunta aquí es, ¿y a quién irá a comprar ese full oil o diésel Petroecuador? Pero si les queda dudas, mis queridos amigos, y suponen que el chochólogo nuevamente está calumniando o injuriando, vamos a ver otro documento. Tranquilícense, relájense, vamos a ver otro documento. En este proceso que sospechosamente ha sido firmado por la señora Ana Cristina Leyton Farfán, guarden este nombre, Ana Cristina Leyton Farfán, ¿sí? Quien es la subgerente jurídica de Electroguayas, y Manuel Enrique Barberán, quien es el gerente de la unidad de negocios Electroguayas, que actualmente no figura como el gerente, también se firmó en ese proceso un acta de compromiso. Yo me comprometo a hacer esto. Si no, estamos incumpliendo el contrato. Esto fue firmado el 1 de agosto de 2024, tal como consta en el registro virtual de la firma EC. Es decir, están haciendo su agosto. Pónganse las pilas, mis queridos chochólogos, porque estos gallos de la barcaza Car Power, en un formulario de presentación y compromiso, póngalo en pantalla, mi querido DJ J, indican que luego de examinar los términos de referencia del presente procedimiento de prestación de servicios, al presentar esta oferta por Orhan Remzi Karadenis, representante legal de Car Power Ship Asia Company, PTE Ltd, declara que el punto 5, ahí que está en pantalla, lo siguiente. Escuchen, por Dios, escucha, pueblo ecuatoriano, escucha. Ofrecemos ejecutar el servicio de conformidad con los términos de referencia por un valor total de $125.832.300 de los Estados Unidos de América. Escuchen esto. Este valor del contrato no incluye, repito, no incluye los costos de suministro de combustible para la generación de energía. Y olé. Y olé nos hicieron. ¿Se dan cuenta? Y olé. Es decir, te fueron dando en la cabeza, a ti, a mí, a todos. ¿Se dan cuenta del negociado bárbaro que se dará entre privados y el Estado? Tomando en consideración que varias empresas que importan combustible o transportan combustible o trasladan combustible, etcétera, etcétera, fueron habilitadas en el periodo de Guillermo Lasso para facilitar la importación de combustible. Es que esto es bárbaro. O sea, esto tiene que indignarnos absolutamente todos, ¿eh? Pongan atención al tremendo dato perturbador que vamos a soltar en este momento. Pongan atención a este dato escalofriante. Mis cholos. El 22 de noviembre de 2021, Petroecuador y Corpetrolsa S.A.
suscribieron un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo por un plazo de 15 años. ¡15 años! Señoras y señores, esa fue la primera vez en la historia de Petroecuador que se firmó un convenio de estas características con la empresa privada, que incluso a Corpetrolsa le permite hacer un uso alevoso de la infraestructura de nuestra petrolera estatal. Le dice, venga, nomás utilice todo lo que tenga que ver con nuestra petrolera y lleve nomás todo lo que pueda llevar. Tal como lo estableció el decreto ejecutivo 1158. Es que esto es increíble, en serio les juro que es inverosímil. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice ahí? La primera vez que Petroecuador firma un convenio de estas características con la empresa privada, con Corpetrolsa. Es decir, que cuando estamos hablando de Petroecuador, tranquilamente podemos hablar de Corpetrolsa S.A. ¿Por qué razón? Porque tienen un convenio que los ampara. A eso súmenle que a estas empresas les quitaron básicamente el impuesto a la salida de divisas por concepto de importación. ¿Quieren ver cuántos recursos sacan de la economía nacional estos manes, mis cholos? Porque les digo algo, aquí existe no solo un saqueo en los contratos, sino un saqueo al erario público de manera brutal por la salida de divisas. Corre riesgo, ahí sí corre riesgo la dolarización, mi hijo. Aquaman de pecero, irás. Ahí sí corre riesgo la dolarización, ahí sí puedes salir a decir vamos a estar peor que Venezuela. Solo en el año 2023 sacaron de la economía nacional $5.734.740. Mientras que para el año 2024 sacaron $3.845.720. Además de que le dijeron, venga, nomás utilice la infraestructura de Petroecuador. Es decir, te dicen, mi casa es tu casa. Ven, puedes sacarte las medias, subirte a la cama, saltar, coge lo que quieras de la refri, llévate hasta unos 10 sándwiches si es necesario, trae a tus panas, darles de comer y no importa que yo me quede sin comida. No importa, ahí está el registro del servicio de rentas internas. Dense en cuenta, mis queridos chocholos. ¿Quieren saber quiénes son los propietarios? ¿Quieren saber quiénes están detrás de esta empresa, de esta compañía privada? Que estaría manejando el soporte de combustible y que tiene contratos con el Estado ecuatoriano. El soporte de combustible para la barcaza Car Power Ship. En una próxima entrega. He cumplido. El Chochólogo. Puro periodismo.